Graça y paz, mis amados hermanos, que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Es nuestra segunda predicación online. A partir de esta semana tendremos entonces más una en el medio de la semana y una dominicalmente para la edificación de la iglesia. No es fácil quedarse sin congregar, por lo menos yo siento la falta de quedarse sin congregar, sin el contacto con los hermanos, pero sabemos que es por un breve periodo, es pasajero, será pasajero. Amén. Entonces, hermanos, muchos hermanos comentaron ya conmigo, he visto en las redes sociales a unos días anteriores, no tanto estos últimos días, pero personas publicando textos de Lucas, textos de Marcos, principalmente textos de Mateo 24, diciendo que estamos en el fin de los tiempos, que esto ya es una especie de tribulación. Entonces, cosas de esta manera. Yo creo importante que la iglesia sepa y conozca cuáles son los acontecimientos que anunciarán el fin. ¿Ok? Entonces, veamos aquí con nosotros. Abran tus Biblias en Mateo 24, el libro de Mateo 24. Entremos entonces en el texto de Mateo 24. Yo voy leyendo, no vamos a leer todo el texto, leo una parte, vamos a aplicar en nuestras vidas, después leo más otra parte y aplicamos en nuestras vidas. Pero antes de eso vamos a orar. Señor Dios, te clamo por todos aquellos que estarán viendo este video, por cada miembro de la iglesia menonita, por cada persona, Padre, que estará viendo. Clamo que tu palabra, en el nombre de Jesús, toque sus corazones, saque el miedo, saque las preocupaciones y que sus corazones sean llenados de tu gloria, de tu paz, de tu misericordia. En el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Mateo 24 entonces empieza así. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él le dijo: ven todo esto, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Versículo 3. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá esto? Presten mucha atención que los discípulos van a hacer 3 preguntas y Jesús responderá 3 preguntas. La cuestión de cuándo será derribado el templo, cuál será la señal de tu venida, es la segunda pregunta, y cuál es la señal del fin del mundo, tercera pregunta. Entonces tenemos 3 preguntas que Jesús responderá. ¿Ok? Este texto causa mucha confusión porque las personas intentan leer un versículo totalmente aislado y no saben qué está pasando en su contexto. ¿Ok? Y nosotros vamos a hacer un estudio entonces más detallado. Primera aplicación que nosotros tenemos es que Jesús él mira aquel templo y dice: wow, qué lindo está. Yo ahora estoy adentro de la iglesia menonita, está reformada, casi todo terminada, está en realidad muy linda. Sin embargo, templo vacío como está ahora en este momento no tiene utilidad. No tiene utilidad. Es muy bueno que nosotros tengamos una iglesia linda, hermosa, como yo estoy viendo, pero solo el templo, solo piedra sobre piedra, ladrillo sobre ladrillo, no tiene función. No tiene función. Hay que ser un centro de adoración a Dios. Esta iglesia fue reformada para mejor recibir a aquellos que quieren escuchar la palabra de Dios. Entonces es para eso que reformamos. Es para que las personas se sientan bien y que sea un medio de la palabra llegar más fácilmente a sus corazones. Entonces, mis queridos, no piensen que tu vida religiosa será únicamente sentar en un templo y quedarse sentado como si nada. Es completamente necesario que tu corazón sea lleno del fuego del Espíritu Santo, porque es solo un templo, es solo ladrillo, no cambia, el templo es necesario para que llevemos el Evangelio.
en un sentido de que aquí nos reunimos, aquí escuchamos la palabra de Dios, aquí tenemos comunión un hermano con el otro. Si usted estos días no está sintiendo la falta de la comunión con los hermanos, algo está equivocado. Algo está equivocado. Nosotros, la Biblia nos orienta que debemos tener el fuego en nuestro corazón en alabar a Dios en comunidad. Iglesia no soy yo, iglesia somos nosotros. La palabra iglesia viene del griego que significa asamblea. Es una reunión formal de personas en adoración a Dios. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, templo, construcción no significa nada para Dios si no está adorando a Dios. ¿Ok? Nosotros tenemos el maravilloso privilegio de tener un templo para adoración. Imagínense que nosotros tenemos un lugar separado, solo para adorar a Dios. Un lugar en que todos los hermanos se reúnen y podemos invitar a personas que no conocen a Cristo para venir y conocer a Cristo y llenarse de esperanza. Nosotros debemos agradecer a Dios. Hay personas que son en contra del templo. Yo nunca seré en contra del templo. Nunca. En muchos países las personas no pueden reunirse para adorar. Nosotros estamos teniendo una prohibida. El gobierno no es en contra de la iglesia, por lo contrario, el gobierno está correctísimo en no dejar reuniones de personas. Pero estamos teniendo una prueba que es vivir en un país que no adora a Dios, en que no nos permite reunir, en que no nos permite predicar la palabra. No estoy hablando que es el caso de Paraguay, porque nuestro mensaje está llegando a usted. Usted está viendo el mensaje desimpedidamente. Yo estoy adentro de la iglesia predicando. Pero solo para que ustedes vean cómo es una bendición poder tener un templo, poder tener un país que alaba a Dios. Porque si usted se va principalmente en la ventana 1040, que es al otro lado del mundo, usted no puede decir ni que eres cristiano, cuanto más reunirse para alabar a Jesús. Ellos te matan, literalmente te van a matar. Entonces, bendito sea el nombre de Dios porque tenemos un templo. Pero también debemos saber que el templo no es todo. No somos hechos para calentar banco. Esta no es nuestra función. No debemos calentar banco, no fue para eso que Dios nos creó y trajo como iglesia. Dios nos creó y nos trajo como iglesia para que la palabra de Dios sea propagada, para que usted tenga un ministerio, para que yo tenga un ministerio. Utilice tus dones. Utilice tus dones. ¿Qué Dios te ha dado como don? Por ejemplo, hay el hermano Juan, o seu João. Él tiene el don de la metalúrgica. Él está arreglando muchas cosas en la iglesia porque tiene el don. Yo ya he trabajado con la cuestión digital, esas cosas. Por eso podemos tener un video de calidad, algo así, porque son bendiciones de Dios. Es aplicaciones del don para la obra de Dios. Entonces, mis hermanos, apliquen tus dones, apliquen tus talentos en Dios. Amén. La continuación del texto. Jesús empieza a explicar cuáles son las señales de que el tiempo se aproxima, digamos así. Entonces los discípulos hicieron las 3 preguntas y ahora vamos a leer el versículo 4. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Ok, ¿qué dice el texto? No será todavía el fin. Entonces, esta primera sección nos está hablando de señales que no tipifican el fin. Nosotros veremos muchas señales que no tipifican el fin. ¿Ok? Muchas personas, está teniendo guerra, ya estamos en los fines de los tiempos. Esto no tipifica al fin. ¿Ok? Vamos a ver las señales que no representan el fin de los tiempos. Vendrán muchos usando mi nombre y dirán, yo soy el Cristo. En Brasil hay Henri Cristo.
en varios lugares del mundo hay personas no solamente diciendo que son Cristo, pero que son representantes de Cristo. Toda persona que dice que es representante de Cristo, o ejemplo, Benny Hinn, que dice que es representante del Espíritu Santo. Hay muchos pastores ahí, ahora apóstoles, ¿verdad? Que por Dios no valen de nada, pero que dicen que son representantes, la figura del Espíritu Santo, la figura de Dios, la figura de Cristo en la tierra. Estas personas, primero de todo, no tienen humildad y segundo, no son cristianos, son lobos. Pero este señal de que hay personas llamándose Cristo, esto es desde el tiempo de Cristo. Vas a ver una persona en el libro de Hechos llamada Bar Jesús. Bar en hebreo, en arameo, significa hijo. Entonces él se decía hijo de Jesús. Era una forma de decir que tenía poder. Entonces, mis hermanos amados, cuidado con estos falsos cristos. Cuidado, porque ellos engañan a muchas personas, muchísimas personas. Cuidado, solo hay un Cristo y este Cristo está en la derecha de Dios. Entonces, tomen cuidado con personas también que se dicen representantes de Cristo. Cuidado. Vendrán muchos en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes no ven. Hay muchas iglesias que no predican el Evangelio, no están predicando el Evangelio, están predicando cualquier tontería, sea coach, sea prosperidad, sea cualquier cosa, cualquier tontería en el lugar de la palabra de Dios. Y están llenas. ¿Por qué? La Biblia dice que engañarán a muchos. Con eso no estoy diciendo que tener una iglesia llena significa que toda iglesia llena es engañada. No, existen muchas iglesias gigantescas que están predicando el Evangelio. Pero la cuestión es que generalmente aquel mensaje que es predicado con cosas que nos gustan, por ejemplo, que vamos a quedarnos ricos, que enfermedad ninguna nos atinge, que somos superhéroes, que somos igual a Dios. Estos mensajes trabajan con nuestro ego, trabajan con nuestro corazón. Es mucho más fácil escuchar un mensaje de ese que un mensaje que dice que usted es pecador y que si no tenés a Cristo te vas al infierno. Es mucho más fácil escuchar eso. Por lo tanto, mis queridos, cuidado con esos falsos cristos, porque engañarán a muchos. Después, este es el primer punto de que no es el fin de los tiempos. Después, el segundo punto que demuestra que no es el fin de los tiempos: oirán de guerras y rumores de guerras. Pero procuren no alarmarse. Ejemplo, en enero tuvimos, todos estaban hablando, hasta jugando con ese tema de la posible tercera guerra mundial. No se alarmen, esto es común, hay en toda la historia de las civilizaciones hay guerras. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Versículo 7. Se levantará nación contra nación, guerras mundiales, y reino contra reino. Habrá hambre. Mis hermanos, nosotros estamos preocupados con el coronavirus, pero más personas mueren de hambre por día que el coronavirus. Yo no sé cuál está la estimativa mundial de cuántas personas ya murieron por coronavirus. Sé que es un número elevado. Sin embargo, la hambre mata mucho más. Entonces, una segunda aplicación, hermanos, que tenemos es que en cuanto vienen falsos cristos, nosotros debemos adorar al verdadero. En cuanto viene guerra, nosotros debemos ser los pacificadores. En cuanto viene hambre, nosotros debemos dar de comer. Terremotos, habrá hambre, terremotos por todas partes.
todo esto será apenas el comienzo de dolores. Jesús está hablando que todas estas señales son los señales del... La Biblia utiliza el fin del tiempo, la imagen del parto, del nacimiento. Entonces, todas estas señales son de cierta manera el principio de los dolores. Es nada más para avisar que va a nacer. Entonces, si hay guerras, las personas se quedan, oh, el fin del tiempo vendrá. No, no es el fin aún. No es el fin aún, pero te hace acordar del fin. Los dolores del parto te hacen acordar que va a nacer. Entonces, pandemias y todo eso te hace pensar en el fin. No es el fin, no se preocupen, nosotros no estamos viviendo el tiempo del fin, ¿ok? No estamos cerca de la tribulación, hay algunas cosas para pasar y esto vendremos. Pero el coronavirus, guerras, todo, nos hace acordar de que Cristo vendrá y Él es real. Son los principios de los dolores. Versículo 9. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Hermanos, desde el comienzo de la iglesia ya hubo perseguición contra cristianos. Uno de los apóstoles, en la realidad todos los apóstoles, menos Juan, pero también intentaron hacer eso con el apóstol Juan, fueron martirizados, todos. Pablo fue decepado, Pedro crucificado, otro degolado, otro apedreado. Entonces, hermanos, la perseguición contra el evangelio ya es muy antigua y en nuestros días tienen. En Paraguay, en Brasil y en lugares así, no existe una perseguición que no sea una perseguición ideológica. O sea, en universidades, en cosas así, pero una perseguición real no existe. No existe. ¿Ok? Estamos viviendo en el cielo, en el paraíso, en la historia cristiana. Nunca los cristianos tuvieron tanta paz como tienen ahora. Pero te vayas al otro lugar del mundo, como he hablado en parte de este vídeo. Si usted habla que es cristiano, vas a morir. ¿Ok? Entonces, hay ejemplo, si usted te va a Corea del Norte, usted no, primero que ya es muy difícil entrar, pero si usted entra, no puedes llevar Biblia. No puedes llevar ni digital. Si tenés en tu celular, tienes que apagar. Entonces, hay países sí que persiguen vorazmente los cristianos. Entonces, versículo 12, habrá tanta maldad que el amor de muchos se esfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ok, algunos otros señales. Primero, el señal del amor se esfriará. Esto no está tratando de nuestros días, está tratando desde el día de Jesús hasta nuestros días. El amor de muchos se esfriará. Y cuando dice aquel que perseverara hasta el final será salvo, no dice que es por obras que seremos salvos, pero aquel que es fiel, él lo será hasta el fin y por eso será salvo. Nosotros somos salvos por fe y es Dios quien mantiene en nuestro corazón este deseo, este ímpetu de llegar al final. Si no es Dios, nosotros desistimos en la primera semana. ¿Ok? Y entonces el evangelio será pregado en todo el mundo y vendrá el fin. El último señal de que nosotros llegaremos, o sea, el último señal para que empiece el fin es que el evangelio sea predicado en todo el mundo. El evangelio está casi siendo predicado en todo el mundo, pero falta mucho hacer. Hay muchas lenguas que no tienen una porción del Nuevo Testamento, muchas. Hay muchas partes en el mundo que el evangelio aún no ha llegado. Nosotros pensamos, pero y el internet, pero llega a todo el canto del mundo, pero existen billones de personas que no tienen acceso a la internet. Existen muchísimas personas
a una población mundial bien relevante que no tiene acceso a la internet y también no tienen acceso al evangelio en su lenguaje. Entonces hay trabajos constantes de las sociedades bíblicas. Por ejemplo, en Paraguay mismo hay el trabajo de Letra Paraguay que está traduciendo Biblias en guaraní, en aché. Ahora están, si no me engaño, empezando con el trabajo de la Biblia en Buá. Entonces, mi hermano, el trabajo está siendo hecho. Cuando nosotros entendemos y sabemos que el Evangelio fue predicado en todo el mundo, entonces sepan que ahí viene el fin, ¿ok? Entonces, el Evangelio ser predicado por todo el mundo no es una señal del fin, pero cuando sea predicado pasará a empezar el fin. Y los señales del fin, entonces todas estas señales son señales que no tipifican el fin. Guerras, hambre, enfermedades, falsos cristos, falsos profetas, pestilencias, pandemias, todo esto no tipifica el fin. Lo que tipifica el fin es a partir de ahora. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lea lo entienda, los que estén en Judea huyan a las montañas, el que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su ida no suceda en el invierno ni en el sábado, porque habrá una gran tribulación como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Voy a hacer un paréntesis. ¿Cuál es el señal de que es el fin? Primero, entenderemos que el anticristo está en un lugar santo. Existen dos líneas de interpretaciones. Una es que será reedificado el templo en Israel, el tercer templo, digamos así, y el anticristo se asentará en el templo. Esta es una interpretación más literalista. La otra es que las religiones mundiales pondrán el anticristo, que es una figura política, ¿ok? Existen dos figuras en Apocalipsis. Una es el anticristo y el otro es el falso profeta. El anticristo es una figura política, el falso profeta es una figura religiosa. Entonces, cuando ustedes vean, nosotros veamos que un político fue puesto en una alta posición religiosa por parte de la Iglesia Católica, por parte de la Iglesia Evangélica, por parte de la Iglesia Anglicana, o sea, de las grandes religiones mundiales, del islamismo, adoren a una figura política, adoración, porque Él se asentará en el lugar santo, entonces Él tendrá una figura de adoración. Cuando Él sea adorado, cuando una figura política fuera adorado por las mayores religiones mundiales, ya saben, empezó el fin. El Evangelio fue esparcido por todo el mundo, una figura política subió a un palanque y la mayor religión mundial de la época empezará a adorar a este político, y este político supuestamente traerá paz y solución para el mundo. ¿Ok? Entonces, cuando vean esto, sepan, el anticristo ya está en la tierra y ya empezó el fin. Después dice que acompañado este tiempo habrá terribles tiempos de gran tribulación. Primero, Dios castigará al mundo, es gran tribulación. Pero los suyos, los cristianos, no serán atingidos por la ira de Dios. Sin embargo, serán atingidos, serán perseguidos, serán muertos por el anticristo. Esto pasa, mis queridos hermanos, desde el tiempo de Jesús. Los cristianos siendo muertos por el Imperio Romano, cristianos siendo muertos por el comunismo, siendo muertos por imperios, o en el caso o gobiernos que son mayoritariamente islámicos. Esto está pasando y pasará también en la tribulación, ¿ok?
Entonces, cuando vean que un hombre político suba al poder y cuando vean que cosas realmente sobrenaturales que nunca han pasado antes empiecen a atingir al mundo, entonces sepan, ya están en la gran tribulación. Entonces no habrá una división de nuestro periodo para la gran tribulación. Simplemente cosas empezarán a pasar. Hoy en día no vemos ningún político que esté a un cargo tan elevado. Entonces no estamos ni cerca de la gran tribulación. Cálmense, ¿ok? Otra cosa que debemos prestar atención es que serán tiempos difíciles. Aquí Jesús dice, Él está hablando para judíos, entonces Él habla, aquel que estuviera en el campo, que no regrese, que huya y que se esconda. Aquel que estuviera en los eirados, o sea, en la parte de arriba de la casa, no baje. Es la idea que la persecución ya empezó. Y Él dice, ay, cuidado, será muy terrible para los que amamentan. Imagine usted huyendo con un niño. Y Él dice para que no sea en el invierno, porque el invierno es riguroso, entonces es cuando nos quedamos en casa, guardados del frío. Y en el sábado es una cuestión religiosa de la época, ¿entiende? Ni hablar jamás. Ahí el versículo 22, si no se acortaran estos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. O sea, serán días de grande persecución contra la iglesia, pero Cristo, Él disminuyó este tiempo, porque si no, el enemigo, el anticristo, mataría a todos los cristianos, pero Él no conseguirá, porque estos días de la gran tribulación fueron achicados. Existe una idea muy popular de que son 7 años. La Biblia no habla en eso. La Biblia no habla que son 7 años literales, ¿ok? Versículo 23. Entonces, si alguien le dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas. Pero ¿cuál es la diferencia de falsos cristos y falsos profetas después de la tribulación y antes? Después es que ellos harán grandes señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos. Hermanos, la Biblia nos llama de elegidos, electos de Dios. Dios nos eligió a dedo. Usted, si cree en Jesús, es un electo antes de la fundación del mundo. Dios te separó y Él envió al Espíritu Santo para convencerte, para abrir la mente, para abrir los ojos, para que ustedes conozcan a Cristo, ¿ok? Entonces, hermanos, la Biblia ella enseña que después de la gran tribulación o en la gran tribulación, estos falsos cristos y falsos profetas harán señales como milagrosos que van a engañar a muchos. Pero nosotros no creeremos porque sabemos que Dios es el Dios de la palabra, no el Dios de señales. Existen muchos cristianos que están cambiando y en ese caso no sé decirte si son o no. Si son, hay que tomar mucha atención, pero están cambiando la palabra de Dios por profecías, por señales, por cosas así. ¿Ok? Pero nuestra base es la palabra de Dios, porque si no serán engañados muy fácilmente por esos falsos maestros, falsos mesías. Y la Biblia dice que los electos no se engañarán. La continuación del texto, versículo 26. Por eso, si les dicen, mirad que está aquí en el desierto, no salgan, o mirad que si está en la casa, no crean, porque así como el relámpago que sale del oriente y se va al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Mis hermanos, un rayo que corta el cielo es algo visible. Cuando Cristo regresar, Él no regresará de manera escondida, será de manera clara, visible. Todos toman este texto como una forma de decir que Cristo viene rápido, pero el texto no está hablando de esto. El texto está hablando que Cristo viene de una manera visible. Entonces, según este texto, Cristo viene después de la gran tribulación. Es solo leer el texto.
Entonces hay la gran tribulación y en el fin de la gran tribulación veremos Cristo viendo en el cielo y tomará los suyos. Miren el texto. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. O sea, aquí es el fin del fin. Las señales del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces no es solo los cristianos que verán a Cristo, pero todas las naciones. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro. El arrebatamiento entonces. Nosotros veremos a Cristo viniendo y Él nos arrebatará. Ahí quizás algunos hagan una pregunta, pero ¿por qué no se convierten en esa hora? Mis queridos, si Dios no opera la conversión, nadie se convierte. ¿Ok? Versículo 32, Jesús hace un cierre de todo eso y dice así: aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Aquí, en el versículo 32, Jesús responde la primera pregunta, que era ¿cuándo sucederá la caída del templo de Jerusalén? No pasará esta generación. Aquí estábamos en el año 30. En el año 70 fue destruida toda Jerusalén. Muchos de los que estaban ahí vieron la caída del templo. Y muchos de los que estaban ahí fueron perseguidos, pasaron por muchas cosas. Entonces, mis hermanos, Jesús habló sobre la caída del templo, esto pasó. Jesús habló de hambre, guerra, de pandemias, de todo, esto pasó. Ahora lo único que falta pasar es el periodo de la gran tribulación. Ahora mi pregunta para usted, ¿estás preparado? Jesús dice que nosotros debemos aprender la lección de la higuera, que la higuera cuando está para venir el verano, sus hojas se quedan tiernas. Nosotros estamos viendo lo que Dios está haciendo, cada cosa. Esta pandemia de la COVID-19 es una forma de Dios tratar en mi corazón y tu corazón de acordarnos de Dios, de acordarnos que Dios está en el poder de todas las cosas. Entonces, mis queridos, consagren tu vida. Nosotros vamos a pasar una semana toda dentro de casa esta semana. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu lectura de la propia palabra de Dios? Hermanos, busquen a Dios en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga maravillosamente tu vida y que tengas una excelente semana en el nombre de Jesús. Amén.